Bueno, en esta ocasión vamos a explicar un tema relacionado con lo que tiene que ver con dos términos muy importantes dentro de la parte de mantenimiento y de electrónica, ¿no? Lo que tiene que ver con la parte de frecuencia y la parte de almacenamiento. Bueno, en cuanto a la parte de frecuencia, digamos que una unidad de frecuencia tiene que ver mucho con la parte de velocidad. Es decir, nos dice qué tan frecuentemente se repite una actividad en un determinado tiempo. La unidad de medida es el hertz y equivale a un ciclo por segundo. Bueno, cuando hablamos de frecuencia dentro de un computador nos estamos refiriendo a un elemento o a un dispositivo muy importante como es el procesador, ¿no? Que es aquel que le permite a un computador ejecutar, digamos, las instrucciones lógicas, matemáticas y de procesamiento de información de una manera mucho más rápida. ¿Sí? Entonces digamos que anteriormente, digamos los procesadores en su época, digamos eh, cuando recién se inventaron, digamos que para las personas que manejaban un computador, eh, digamos veían como que ese procesamiento era el ideal, ¿no? Anteriormente digamos que una actividad digamos no se la realizaba de una manera tan rápida como se lo hace con los equipos actuales. Cada vez uno puede ver que cuando uno ejecuta una instrucción eh, el computador responde de una manera rápida, ¿no? Y de ahí la importancia de que cuando uno adquiere un computador sepa para qué tipo de actividades o qué funciones va a realizar dentro de él. Si, digamos, mi trabajo está relacionado simplemente con llevar digamos, un trabajo no tan, digamos, no tan, que amerite tanta carga de procesamiento, digámoslo así, que yo trabajo con programas de ofimática, caso Excel, PowerPoint, Word. Pues para ese tipo de actividades no requiere un equipo de una alta gama, ¿no? De procesamiento. Entonces, pero si lo que voy a hacer es actividades de diseño gráfico, de animación, ahí sí requiero de que mi equipo o de que el computador que yo vaya a adquirir tenga unas buenas características en cuanto a la parte de procesador o de microprocesador. Bueno, por acá nos indica lo siguiente, bueno, ya sabemos que la unidad de medida va a ser el hertz, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Por acá tenemos un ejemplo y nos dice que un microprocesador tiene una frecuencia de 100 MHz. ¿A cuántos ciclos por segundo equivale? Y la respuesta nos dice lo siguiente. Equivale, dice, a 100 millones de ciclos en un segundo. Es decir, que ese procesador tiene una capacidad de procesar una actividad en una velocidad de 100 millones de ciclos durante un segundo. O sea que es una actividad, o sea que ese procesador eh, ejecuta esa actividad de una manera muy rápida. Y no solo tiene la capacidad de ejecutar una sola actividad, sino que le ejecuta varias actividades al tiempo, ¿no? Entonces, digamos que digamos la importancia que tiene un procesador es mucho dentro digamos de un computador u ordenador. Por acá, digamos, nos indican las unidades, ¿no? Con las que se trabajan dentro de esta parte de la frecuencia. Y nos habla de algo que son los múltiplos y submúltiplos. Acá vamos a mirar sobre todo la parte de múltiplos, ¿no? Bueno, tenemos acá la unidad de medida son los hertz. Entonces, un hertz equivale a un ciclo por segundo. Un kilohertz equivale a 1000 hertz. Un megahertz equivale a 1000 kilohertz. Un gigahertz equivale a 1000 megahertz. Y un
terahertz equivale a 1000 gigahertz. Bueno, para entenderlo un poquito mejor, vamos a ver a qué se refiere todo esto. Tenemos acá un ejercicio y nos dice, determine la cantidad de ciclos durante un segundo de un procesador Pentium 4 a 2.4 GHz. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir por acá 2.4, o mejor 2,4 GHz, que significa gigahertz, ¿no? Bueno, cuando realizo este tipo de ejercicios y quiero, digamos en este caso, pasar de una unidad que son, si miran acá, que son gigahertz, quiero pasar a una unidad menor, sea megahertz, kilohertz o hertz, lo que voy a hacer es a multiplicar, y dependiendo a la unidad que quiera llegar, hasta ahí tendría que llegar, ¿no? Y siempre lo voy a multiplicar por 1000. Si fuera al contrario, si quisiera pasar de una unidad menor a una unidad mayor, voy a dividir y también lo voy a hacer entre 1000, ¿sí? Entonces, para entender un poquito mejor esto, voy a hacer el siguiente ejercicio, que es el que está, o es el que nos pide, digamos, el ejemplo de acá, ¿no? Tengo entonces 2,4 GHz. Primero lo debo pasar a la medida anterior a ella. De gigahertz, la que le sigue hacia abajo sería megahertz, ¿no? Entonces voy a escribir acá lo siguiente. Bueno, voy a borrar acá. Voy a escribir lo siguiente. 2,4 gigahertz va a ser igual a ¿qué? Oh, perdón, lo voy a multiplicar por 1000, ¿no? Y esto sería igual a, como son 3 ceros, o sea, ¿sí? Como lo voy a multiplicar por 1000, debería correr 3 espacios hacia la derecha. Entonces me quedaría 2400, ¿qué? Megahertz, ¿sí? Entonces sería MHz, serían megahertz. Es decir, 2,4 gigahertz es igual a 2400 megahertz. Ahora, continúo y escribo por acá 2400 megahertz por 1000, ¿no? Multiplico por acá por 1000. Y esto va a ser igual a ¿qué? Ya tenía 2400, ¿no? Si le aumento 3 ceros, ¿sí? Si le aumento 3 ceros, sería 2.400.000, ¿qué? Kilohertz, ¿sí? Pero lo que me pide el ejercicio es pasar ¿a cuál? A la mínima unidad, ¿no? Que sería hertz. Entonces, escribo por acá 2000, o perdón, 2.400.000 kilohertz por 1000 va a ser igual a ¿qué? Entonces escribo por acá. Primero escribo 2.400.000. Escribamos por acá, ¿no? Sabemos que teníamos 2.400.000. Si aumento un 0, sería 24 millones, ¿no? Si aumento otro 0, sería 240 millones. ¿Sí? Y si aumento otro 0, sería 2.400.000. ¿Sí? 400.000. En este caso, ¿qué? Hertz. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta.
Ese sería, digamos, el resultado. ¿O a qué me equivaldría 2.4 gigahertz convertidos a hertz? ¿Sí? Entonces recuerden el procedimiento. Cuando quiero pasar, o cuando, ¿sí? Cuando quiero pasar de una unidad mayor a una unidad menor, lo que voy a hacer es a multiplicar por 1000. Pero si lo que quiero hacer es pasar de una unidad menor a una unidad mayor, lo voy a dividir también entre 1000, ¿sí? Bueno, espero que hasta ahí me comprendan la idea, ¿no? Bueno, eso con relación a la parte de esta parte de frecuencia. Ahora, bueno, voy a salir un momentico y voy a bajar hacia el otro tema que concierne a esta actividad, que es la parte de las unidades de almacenamiento. Cuando hablamos de unidades de almacenamiento, creo que ya nos imaginamos a qué unidades me refiero, ¿no? A un disco duro, ya sea externo o al que viene, digamos, instalado dentro del computador, a una memoria USB, a un CD, a un DVD, ¿sí? Ese tipo de unidades hacen referencia a unidades de almacenamiento. Bueno, entonces nos dice acá que la unidad de almacenamiento es el byte. La cantidad de bytes de una unidad de almacenamiento nos dice cuánto se puede guardar, grabar o almacenar en la misma. Bueno, en un tema anterior habíamos hablado de lo que son, digamos, los números binarios, ¿no? Que trabajaban o que ellos trabajan a través de dos dígitos, que son el 0 y el 1, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia, digamos, la parte de los números binarios, ¿no? Es decir, el 1, digamos, un ejemplo podría ser encendido y el 0 podría ser apagado, ¿sí? Bueno, colocando ahí un ejemplo. Por acá nos dice lo siguiente: estos unos y ceros son conocidos como bits. Un bit quiere decir dígito binario. Pues bien, un byte tiene la capacidad de albergar 8 bits. El byte resulta, dice, una unidad muy pequeña para la capacidad de las unidades que se manejan hoy en día, ¿no? Por lo cual también se tienen algo que son los múltiplos. Por ejemplo, acá ya nos dice a qué hace referencia cada unidad o a qué representa cada unidad. Nos dice que un byte es igual a 8 bits, un kilobyte es igual a 1024 bytes, un megabyte es igual a 1024 kilobytes, un gigabyte es igual a 1024 megabytes y un terabyte va a ser igual a 1024 gigabytes. Si nos damos cuenta, digamos que hay una relación, digamos, con las unidades que nosotros usualmente manejamos en nuestros sistemas de medida, ¿no? Como es el sistema métrico, ¿no? O las unidades de medida de peso, hacen, digamos, son muy semejantes, ¿no? Acá la diferencia es que en vez de multiplicar, digamos, por un número, digamos, cerrado, que puede ser 1000, acá lo vamos a multiplicar siempre por 1024, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos o realizamos el siguiente ejercicio, vamos a mirar lo siguiente. Tengo por acá un ejercicio 3 que me dice: determine la capacidad en bytes de los siguientes dispositivos. Dice, un disquete que tiene una capacidad de 1,44 megabytes. Voy a escribir por acá 1,44 megabytes, ¿sí? Se va al módulo con mayúscula, ¿sí? Dice que lo quiero que busque su capacidad en bytes. Entonces vamos a llegar ahí. Recuerden, como voy de una unidad superior a una unidad inferior, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: a este
44 megabytes lo voy a multiplicar por 1024, ¿sí? Y esto sería igual a lo siguiente. Sería igual a 1474,56, ¿sí? 1474,56 kilobytes, ¿no? Entonces ya hemos recorrido una unidad de medida, ¿sí? Entonces, como lo que me pide el ejercicio es llegar hasta qué, hasta byte, entonces este número que me dio allá lo voy a multiplicar 1474,56 kilobytes, lo voy a multiplicar nuevamente por 1024, y esto sería igual a ¿cuánto? Bueno, vamos a hacer la operación. Entonces, haciendo la operación, de multiplicar 1474,56 por 1024 sería igual a lo siguiente, a 1.509.949,44 bytes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sería, digamos, el resultado del ejercicio del ejemplo de el disquete, de pasarlo a megas, a bytes. Si el ejercicio me pidiera llegar hasta bit, digamos, este número lo tendría que multiplicar luego por 8, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Primera relación que hemos hecho acá es la siguiente. Siempre que voy a pasar de una unidad de medida mayor a una inferior, lo que voy a hacer es a multiplicar, ¿no? ¿Sí? Cuando paso de una unidad de capacidad o de mayor almacenamiento a una de menor almacenamiento, lo que voy a hacer es a multiplicar, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, hagamos el siguiente ejercicio o el punto B, que sería lo siguiente: un CD de 700 megas, ¿sí? Megabytes. Entonces, este CD también lo voy a llevar hasta bytes, o lo voy a convertir a bytes. Bueno, lo voy a colocar por acá. Voy a multiplicar 700 megabytes por 1024, y esto sería igual a, ¿sí? Cuando yo multiplico 700 por 1024 sería igual a 715.000, ¿sí? 715.800. Recuerden cuál es la medida que sigue, kilobytes. Ahora, como lo que me piden es llegar hasta la unidad de medida de bytes, entonces nuevamente multiplico 715.000 kilobytes ¿por cuánto? Por 1024, sería igual a, bueno, hagamos la operación. Entonces tengo acá lo siguiente: 715.800 por 1024 sería igual a 700
32.979.200 ¿qué? 200 bytes, ¿sí? Recuerden que si quisiera llegar a la otra unidad de medida o a la última unidad de medida, que sería el bit, este resultado que me dio acá, 732.979.200 bytes, lo tendría que multiplicar por 8 y llegaría al resultado de bits, ¿sí? Bueno, en el caso de que el ejercicio me pidiera esa parte. Ahora, hagamos de cuenta, para explicarles cómo se pasa de una unidad, digamos, de una unidad menor a mayor, ¿qué tendría que hacer? Entonces supongamos que ese mismo CD en megabytes, quiero saber a cuánto equivaldría en gigabytes. Perdonen por acá el desorden, ¿sí? Entonces voy a multiplicar 700 megabytes. Como voy a pasar de megas a gigas y sabemos que gigas es mayor a megas, entonces lo voy a dividir. 700 megas dividido entre 1024, y esto sería igual, vamos a ver, 700 megas dividido entre 1024 sería igual a 0,683, ¿sí? 0,683 ¿qué? Megas, perdón, gigas, ¿no? Gigabytes. Ese sería el resultado. Y si quisiera llegar ¿a qué? Si quisiera llegar a terabytes, lo que tendría que hacer es este resultado que me dio aquí, 0,683 gigabytes, dividirlo nuevamente entre 1024, y ahí ya me daría el resultado en terabytes, ¿sí? Bueno, espero que esta explicación les sea de utilidad para el desarrollo de algunos ejercicios que están dentro de la guía de aprendizaje o del taller que se les entregó. Como ustedes pueden ver, digamos que la solución de este tipo de ejercicios no son tan complicados. Espero que haya sido de su comprensión, y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me la dan a conocer y estaré atento a colaborarles. Por su atención, muchas gracias.